Bueno, hoy vamos a estudiar el Salmo 96. Este es un himno de alabanza, como le decía a los niños, pertenece a un conjunto de salmos, ¿verdad? Estos van del 93 al 99, son salmos del reino, nos hablan de la justicia de Dios, de su majestad, de su autoridad. También nos hablan de que Dios va a regresar, va a juzgar el mundo con justicia. Y en 1 Crónicas 16, 23 al 33, nosotros encontramos un paralelo con este salmo, ¿verdad? Hay una gran similitud con ese himno que compone el rey David y le entrega a Asaf. Recordemos que en 1 Crónicas 16 se narra esa historia donde el rey David lleva nuevamente, o lleva más bien, el arca del pacto a Jerusalén, y era muy importante para Israel este evento, porque el arca del pacto, ¿qué significaba? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Y al ser un evento tan importante, el rey David compone un himno y se lo entrega a Asaf y a sus parientes para que ellos lo canten, ¿verdad? Algunos estudiosos dicen que es muy probable que este himno compuesto por David más adelante lo hayan usado para la dedicación del segundo templo. Este himno festivo que compuso David incluye los versículos que encontramos en el Salmo 96, ¿verdad? Una expresión de adoración de Israel, y es un llamado de adoración para todas las naciones. Así David, inspirado por el Espíritu Santo, él no se limita a la adoración y el reconocimiento de Dios en su propio pueblo, sino que él extiende esta invitación a las demás naciones de la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, el Salmo 96 es un llamado no solo al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos, a que se acerquen al Dios de Israel y conozcan esa gracia, soberanía, justicia, ¿verdad? Que le rindan adoración al Dios de Israel. Y en este salmo, hermanos, encontramos el corazón de Dios, ¿verdad? Un corazón misionero, porque sabemos que Dios quiere que todos los pueblos se acerquen a Él, le conozcan y le adoren por lo que es Él. Cuando estudiamos pasajes como el Salmo 96, esto nos lleva siempre a reflexionar sobre algunas preguntas. Y una pregunta que surge aquí en el estudio de este Salmo es: ¿dónde comienzan las misiones? ¿Verdad? Muchas veces nosotros nos imaginamos las misiones viajando a la China, a la India, ¿verdad? A África, y decimos, bueno, allí comienzan las misiones. Pero cuando estudiamos pasajes como estos nos damos cuenta que las misiones comienzan en nuestra iglesia local. Cuando nos reunimos, cuando alabamos, ¿verdad? Esa alabanza que nosotros hacemos al Dios del cielo debe reflejar el anhelo que nosotros tenemos de que otras personas conozcan al Señor, ¿verdad? El Salmo 96 no solamente enseña la manera en que debemos cantar, sino que también nos reta a asumir esa responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de comunicar esa verdad de Dios, ¿verdad?, a otras personas. Nuestra misión como cristianos comienza en nuestra adoración y después se extiende al compartir la palabra del Señor, ¿verdad?, llevar esa salvación al mundo entero. Y entonces, hermanos, así como David invitó a todas las naciones a reconocer la soberanía de Dios, que Él reina sobre todo, que Él juzgará al mundo con justicia, nosotros también somos llamados a llevar ese mensaje de Dios. Cada vez que nosotros cantamos un canto nuevo, a su vez estamos proclamando la gloria de Dios, estamos proclamando las maravillas de Dios. Por lo tanto, hermanos, el Salmo 96 es un salmo que nos llama a proclamar la grandeza de Dios, la salvación de Dios a toda persona. También es un salmo que nos invita a vivir una vida de constante adoración, de constante obediencia a la misión que nosotros tenemos, ¿verdad? Mientras esperamos con gozo la venida justa y gloriosa del Señor al final de los tiempos. Este sermón, hermanos, lo dividí en 4 puntos. Primer punto, la adoración renovada, versículos del 1 al 3. Segundo punto es la adoración exclusiva, versículos de 4 al 6. Tercer punto, reconocimiento a su gloria,
versículos del 7 al 10, y reconocimiento a su justicia, versículos del 11 al 13. Ese sería el cuarto punto. Entonces vamos a leer lo que nos dice el Salmo 96. Vamos a tomar nuestra Biblia en las manos, leamos el Salmo 96, oramos y comenzaremos con nuestro sermón. Dice el Salmo 96, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él. Poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos. Den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. Porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque eres tú quien nos tiene delante de tu presencia, escuchando el mensaje que proviene de este salmo, Señor. Padre eterno, te ruego que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, que nos ayudes a estar enfocados en la enseñanza de tu mensaje, que nos guardes de toda distracción, Señor, que nos ayudes a atesorar tu palabra, pero también, Señor, que nos capacites para ponerla por obra. Te ruego por mi vida, Señor, para que me auxilies, me capacites a mí, Señor, tengas misericordia mía y de mis hermanos y me ayudes a transmitir este mensaje de una manera que tu nombre sea honrado y glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestro sermón con ese primer punto, adoración renovada, versículos 1 al 3. Dice, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Y aquí vemos en estos primeros versículos un llamado que nos presenta el salmista, ¿verdad? Un llamado enérgico. Él expresa el deber que tiene cada creyente y asimismo la creación de alabar al Señor, de exaltar su nombre. Y él hace tres invitaciones a cantar, ¿verdad? Canten al Señor, canten al Señor, canten al Señor. ¿Y esto de qué nos habla en la Escritura? Cuando vemos algo así, un énfasis, ¿verdad? O sea que esta repetición indica un énfasis, hay una urgencia y un celo de este hombre. Ahora, la intención de su llamado aquí es que este cántico no sea solamente un cántico de adoración personal, ¿verdad? Sino que él quiere que este cántico sea un cántico que proclame la salvación de Dios a todos los pueblos. Y aquí dice el salmista que aquel canto, él dice cómo debe ser, un cántico nuevo. ¿Pero a qué se refiere con este cántico nuevo? ¿Será que él se refiere a que cada vez que nos acerquemos al Señor debemos cantar una nueva canción? ¿Será que de esto está hablando? No, hermanos, en este contexto el cántico nuevo se refiere a una alabanza fresca, a una alabanza renovada hacia Dios. Se refiere a que nuestra alabanza no debe ser una alabanza aburrida, vacía, repetitiva, monótona, ¿verdad? Debe ser un cántico nuevo. No en el estricto sentido de la palabra, no una canción nueva, sino una actitud. La actitud en que debemos adorar a Dios y en la actitud en que compartimos la gloria de Dios al mundo.
La idea aquí de Cántico Nuevo, hermano, no es caer en la rutina, en la repetición mecánica de nuestros actos de adoración, porque muchas veces eso es lo que nos pasa, ¿verdad? A veces estamos aquí cantando himnos y pensando en otra cosa. Eso no es lo que quiere el Señor, hermano. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que obra en nuestras vidas a diario, ¿verdad? En el mundo también. Y Dios obra santificándonos, ¿verdad? Hay un Dios real. Y cuando se habla de renovación de nuestra oración, no es que cambiemos las palabras de los signos, no es que tengamos melodías nuevas cada vez, sino de una renovación interna, una renovación de nuestro corazón, una invitación a acercarnos a Dios con una actitud de frescura espiritual, con corazones abiertos, ¿verdad? Corazones llenos de gratitud por la obra de Dios en nuestras vidas. Y renovar nuestra adoración a través de un cántico nuevo, hermanos, no solamente es algo que nos revitaliza espiritualmente, sino que nos permite testificar a otros las maravillas de Dios, las maravillas que ha hecho en nuestra vida y nos permite hacerlo de una manera genuina, ¿verdad? Entendiendo que hay un Dios vivo, una manera vívida, auténtica de adorar y de compartir el mensaje del Evangelio, porque es un mensaje de esperanza, hermano. El cántico nuevo tiene que ver con ese descubrimiento de nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios salvador, un Dios creador, un Dios glorioso, un Dios que es rey, un Dios que es justo. Y el salmista, hermanos, quería no solamente que el pueblo de Israel conociera al Señor. Él quería mostrar que los pueblos vieran la relación que Israel tenía con el Señor, ¿verdad? Y a través de ese testimonio, de esa consagración y adoración, mostraran el reflejo de la gloria de Dios en sus vidas y los demás pueblos se acercaran a ese Dios de Israel, ¿verdad? El Salmo 33:3 dice: cántenle cántico nuevo, tañan con arte, con voz de júbilo. Un cántico nuevo, como lo he dicho aquí, una adoración renovada, debe ir unida al gozo, ¿verdad? Porque las cosas que Dios nos manda no son gravosas, no son carga para nosotros. Porque una adoración renovada, ¿qué hace? Fortalece nuestra fe. Una oración renovada nos conduce a una comunión más íntima con el Señor. Una oración renovada nos permite experimentar su presencia de manera vívida, real. Y esto nos va a hacer conscientes de que hay un Dios fiel, de que hay un Dios poderoso. Entonces, hermanos, al estar conscientes de ese Dios real y verdadero, vamos a estar capacitados para tomar decisiones sabias. Vamos a estar capacitados para enfrentar las pruebas que surgen en esta vida. Y vamos a estar capacitados para proclamar con autoridad las obras y las maravillas de Dios. Y entonces, hermanos, cuando esto sucede, estamos cumpliendo la esencia misma de nuestra misión como creyentes, ¿verdad? Que es llevar el mensaje de transformación y de esperanza, el evangelio de salvación más allá de los muros de nuestra iglesia, alcanzar a aquellos que caminan en la oscuridad. Este cántico debe ser una respuesta. ¿Y una respuesta a qué? A la obra redentora de Dios. Y la obra redentora de Dios merece ser proclamada, hermanos, o no merece ser proclamada. Así que, hermanos, la invitación que encontramos en estos primeros versículos tiene que ver con una relación con Dios, ¿verdad? Pero el salmista no solamente quería que el pueblo de Israel entendiera quién es Dios, sino que también todos los pueblos de la tierra pudieran entenderlo. Y por eso el pasaje continúa diciendo en versículos 2 y 3, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Y aquí encontramos algo interesante, y es la responsabilidad que tienen todos aquellos que han conocido la salvación del Señor, que han experimentado los beneficios de su palabra. Y esa responsabilidad, hermanos, es anunciar, como dice el versículo 2, de día en día las buenas noticias de su salvación. Por lo tanto, hermanos, ¿dónde comienzan las misiones? En un corazón transformado, ¿verdad? Un
corazón que ha entendido la palabra de Dios, un corazón que ha entendido los beneficios de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, las misiones, hermanos, son una responsabilidad del creyente de proclamar la verdad de Dios a todos los pueblos, a todas las personas que conocemos. Y hay una palabra interesante y pues creo que familiar para todos, y es que se habla de buenas nuevas. Y encontramos aquí esa misma palabra en el profeta Isaías, ¿verdad? 52:7. Veía la providencia de Dios. Hoy estábamos leyendo Romanos y se cita este pasaje. Dice que hermosos son los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice: a Sión, tu Dios reina. Y esa misma expresión es la que cita el apóstol Pablo en Romanos 10:15, ¿verdad? Y él habla ahí de la importancia de predicar el evangelio. Leíamos: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia el evangelio del bien. Por lo tanto, ¿de qué está hablando el salmista aquí cuando habla de buenas noticias, hermanos? Está hablando del evangelio de Jesucristo. Sabemos que este evangelio son las buenas noticias de salvación que se citan en la Escritura, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía una responsabilidad, y era hacer un testimonio al mundo entero, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que proclamar que el Dios de Israel es un Dios que salva. El Dios de Israel es un Dios poderoso. El Dios de Israel es un juez justo, ¿verdad? Que vendrá a juzgar, pero también que era el mismo Dios en quien podrían hallar esperanza todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Y hoy en el Nuevo Testamento, hermanos, no es diferente. Nosotros anunciamos a Jesucristo, ¿verdad? Él es el que va a venir a juzgar, pero también Él es aquel en el que hallamos salvación, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestro cántico hoy sigue siendo un cántico de gozo, un cántico del mensaje de Jesucristo, de su salvación. Otra cosa aquí importante, hermanos, es que para poder nosotros anunciar el evangelio con autoridad, nosotros debemos haber experimentado, como dice aquí el versículo 3, su gloria y sus maravillas. Y voy a parafrasear un poco el versículo 2 y 3. Proclamen constantemente a toda persona las buenas noticias de salvación, con la autoridad que les da el ser testigos de la gloria y las maravillas de Dios en sus propias vidas. Queda un poco más claro, ¿verdad? Y la pregunta aquí para ti, mi amado hermano, es: ¿tú has experimentado las maravillas de Dios en tu vida? ¿Has sido testigo de la gloria de Dios en su obra transformadora? Y otros pueden ver esas evidencias de la obra transformadora de Dios en tu vida. El Salmo 34, nos dice: prueben y vean que el Señor es bueno, ¿verdad? Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Hermanos, si es porque el Evangelio, hermanos, no se trata de un conocimiento intelectual, y es como comencé aquí mi sermón, ¿no? Muchas veces nos quedamos con la información intelectual, pero nosotros, para anunciar el Evangelio de una manera auténtica, debemos haber experimentado las maravillas de Dios. Este pasaje del Salmo 34 dice: prueben y vean, ¿verdad?, que Dios es bueno. Y vemos cómo nos está haciendo un llamado a una experiencia con Dios, a la bondad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, para hablar con autoridad de que Dios es bondadoso, debemos haber experimentado su bondad. Para hablar con autoridad de que Dios salva, nosotros debemos haber experimentado su salvación. No podemos proclamar con autoridad aquello que nosotros no hemos gustado, ¿verdad? No podemos hablar con autoridad aquello que nosotros no hemos vivido. Tú te quejas muchas veces por falta de pasión, ¿verdad? Y muchos se acercan, y es real, hermano, muchos se acercan y me preguntan: ¿por qué no puedo sentir a Dios de manera real? ¿Verdad? Y empiezo a indagar.
Y me doy cuenta que esta persona no tiene una vida de oración. Me doy cuenta que esta persona no tiene una meditación en la palabra de Dios. Me doy cuenta que esa persona no tiene tiempos de intimidad con Dios. Que su vida espiritual, hermanos, se ha convertido en tan solo una rutina religiosa. Entonces, ¿cómo puede experimentar pasión por el Señor? ¿Verdad? Una vida de comunión, hermanos, cuando alguien se acerca, uno sabe, conoce su vida de comunión. Con 2 o 3 palabras que habla. Una vida de comunión con Dios es algo que se refleja en una persona, ¿verdad? Fácilmente se puede percibir la comunión que tiene con Dios en su mirada, en sus conversaciones, en la relación que tiene con los hermanos, en el servicio que presta a la iglesia. Hermanos, nuestras vidas deben reflejar la obra transformadora de Dios, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podremos anunciar el Evangelio con autoridad, con misericordia, con pasión. No hay otra forma. Debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Debes acercarte a Dios, experimentar sus maravillas, porque Dios te está llamando a que te conviertas, hermano, en un canal de bendición que anuncie esas maravillas de Dios, ¿verdad? Si tú eres de aquellos, que pueden reconocer claramente las maravillas de Dios en su vida, entonces, hermano, no te quedes callado, no te lo guardes, ¿verdad? Comparte esas maravillas, porque seguramente alguien que tú conoces tiene que escuchar esas maravillas, ¿sí? Alguien en tu trabajo, alguien en tu colegio, en tu universidad, alguien en tu familia, en tu vecindario, alguien tiene que escuchar, hermano. Habrá siempre alguien que necesita escuchar que Dios puede salvar. Siempre habrá alguien que tiene que escuchar que hay esperanza, que en esta vida no todo es miseria. Siempre habrá alguien que tiene que escuchar que Dios es un Dios glorioso, un Dios salvador, que envió a su Hijo a salvar a los pecadores. Siempre habrá alguien, hermanos, que tiene que escuchar que Jesucristo es la única esperanza. Hay un Dios creador en los cielos que no abandonó su creación, ¿verdad? Y Dios, hermanos, mira a tu alrededor, Dios ha puesto personas a tu alrededor, ¿verdad? Personas que viven en desesperación, personas desdichadas, personas que viven en desolación, sin esperanza, personas que quizá expresan, ¿será solo esto lo que puede ofrecerme la vida? Nos hemos acostumbrado a algo, hermanos, y es anunciar las maravillas de Dios a quienes ya conocen al Señor. Y no es que esté mal, hermanos, que hablemos entre hermanos de las maravillas de Dios, porque esto nos edifica, porque estamos llamados a animarnos unos a otros, está bien. Pero hermano, ¿qué hay de aquellos que no conocen esta esperanza? ¿Qué hay de aquellos que andan en totales tinieblas porque nadie ha tenido la misericordia de orar por ellos, de predicarles con paciencia el Evangelio, las nuevas de salvación? ¿Dónde ha quedado la misericordia de por aquellos que desesperadamente necesitan escuchar el Evangelio, hermanos? ¿Dónde ha quedado la obediencia a nuestro llamado? Somos llamados a ser luz, ¿verdad? ¿Dónde está la obediencia a nuestro llamado de ir y hacer discípulos a las naciones? Escuchamos una y otra vez y seguimos igual, hermanos, seguimos igual. Pero todas las personas, cualquiera en la creación, tiene la necesidad de escuchar que Dios es un Dios salvador. Todas las personas tienen la necesidad de glorificar a Dios y exaltar su nombre, hermano. Hay un texto, me pareció muy interesante, en Deuteronomio 4, que nos habla de ese papel importante que tenía la nación de Israel, ¿verdad? De mostrar ese conocimiento de Dios al resto del mundo. La intención aquí era que la nación de Israel mostrara esa relación especial que tenía con su Dios y que los demás pueblos pudieran observar la justicia de Israel, la sabiduría de Israel, ¿verdad? Y entonces fueran atraídas a ese Dios de Israel. Y voy a leerles el pasaje, Deuteronomio 4, del 5 al 8. Dicen, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla.
Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos. O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes. Hermanos, el deseo de Dios con el pueblo de Israel es que las personas pudieran escuchar los testimonios y las maravillas de Dios, esas maravillas que Dios hacía en medio de la nación de Israel, y todos pudieran venir a ese Dios verdadero, a ese Dios de Israel. Dios iba a colocar a Israel en medio de las naciones, ¿verdad? Naciones paganas, para que ellos conocieran al Dios de Israel. Hermanos, y de la misma manera Dios ha colocado a la iglesia en medio del paganismo, para que todos puedan escuchar al Dios de Israel celestial, ¿verdad? Dios te ha colocado a ti en un lugar. A veces nos quejamos del lugar donde Dios nos ha colocado, pero Dios no tiene un propósito, como lo tenía con Israel, ¿verdad? De que otros vean la gloria de Dios, las maravillas de Dios en tu vida, y que tú tengas esa ventana abierta para proclamar el evangelio de salvación. Así como como Israel debía ser un testimonio viviente de la justicia y la cercanía que tenía con Dios, de la misma manera nuestras vidas deben reflejar, hermanos, esa comunión, esa cercanía. Nuestras vidas deben reflejar la sabiduría, la justicia y la misericordia de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿tu vida está reflejando la sabiduría, la misericordia y la justicia de Dios? Debemos meditar en estas cosas. Y esto, hermanos, da paso a nuestro segundo punto: adoración exclusiva, versículos 4 al 6. Dice: porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Hermanos, si vemos aquí cómo Dios no nos dice solamente ustedes tienen que cantar, tienen que reconocer al Señor y anunciarlo y ya, ¿verdad? No. Él nos da la razón de por qué debemos hacerlo. Dios no es un Dios arbitrario. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios misericordioso. Dios desea que siempre actuemos con entendimiento, con propósito, ¿verdad? Y el versículo 4 dice: grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Así que, ¿cuál es la razón de nuestra adoración? Que Él es grande y Él es digno. Por lo tanto, hermanos, nuestra adoración es un reconocimiento a su supremacía, a esa preeminencia absoluta que Él tiene sobre su creación. Hermano, y esto lo hace digno al Señor de ser honrado, de ser adorado, de ser obedecido, ¿verdad? Y el salmista avanza diciendo: temible es Él sobre todos los dioses. Versículo 5 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Y acá estamos hablando no de la existencia de muchos dioses y Dios como un Dios más en medio de esos dioses que es mayor que los demás dioses. Lo que encontramos aquí básicamente es una exhortación, y es que solamente hay un Dios, ¿verdad? Un Dios que es vivo, un Dios que es digno, un Dios que es verdadero, un Dios que está por encima de los dioses paganos porque Él creó todas las cosas que los pueblos paganos adoran, ¿verdad? Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Dios es más valioso que la creación. Nada en la creación es digno de adoración, nada. Pero Dios sí lo es. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, la sostiene y la sustenta con la palabra de su poder. Él da vida y aliento y todas las cosas, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que todas las cosas
son sostenidas por Dios, existen para Dios, ¿verdad? Incluyendo ¿a quiénes? A nosotros como seres humanos. Tu vida no te pertenece, hermano. Tu vida no te pertenece, tú no puedes alejar a Dios de tu vida, porque tú fuiste creado para Dios. Y esto debería moldear nuestra identidad. Si nosotros fuimos creados para Dios, hermanos, ¿qué significa esto? Que somos creados, diseñados como adoradores, ¿verdad? Fuimos creados para adorar a Dios en todo lo que hacemos y dependemos completamente del Señor. Y quiero leerles algo que dijo alguna vez C.S. Lewis. Dice, Dios nos hizo, nos inventó como el hombre inventa un motor. Un automóvil está hecho para funcionar con gasolina y no funcionaría correctamente con otra cosa. Asimismo, Dios diseñó la máquina humana para que funcionara solo con Él. Él mismo es el combustible que nuestros espíritus fueron diseñados para quemar, o el alimento del que nuestros espíritus fueron diseñados para alimentarse. No hay otro. Por eso Dios no puede darnos una felicidad y una paz aparte de Él, porque no está allí, no existe tal cosa. Por lo tanto, hermanos, si la adoración verdadera es la única fuente que puede saciarnos, en consecuencia, hermano, todas nuestras angustias, todas nuestras miserias provienen de que no estamos adorando de manera verdadera, ¿verdad? Fuimos creados para glorificar a Dios, para adorarle solo a Él. Por lo tanto, la idolatría se convierte en el principal pecado, hermano. El deseo de Dios es que todos los pueblos le conozcan, ¿verdad? Él es el único Dios verdadero y las personas deben conocer que solo hay un Dios. Pero, como dijo Juan Calvino alguna vez, nuestro corazón se ha convertido en una fábrica de ídolos. Nosotros vemos cómo las naciones fuera de Israel, aunque después Israel cayó en esto, pero digamos que las naciones fuera de Israel adoraban ídolos fabricados por sus propias manos. Dice Isaías 44, 13 al 17. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino, la lluvia lo hace crecer, luego sirve para que el hombre haga fuego. Y toma uno, se calienta, también hace fuego para cocer pan. Además hace un dios y lo adora. Hace él una imagen tallada, se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego, sobre otra mitad hace un asado con carne, se sacia. También se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, le adora, le ruega diciendo, líbrame, pues tú eres mi Dios. ¿Verdad? Y hoy en día, hermanos, no se habla mucho de imágenes. Aún las personas que pertenecen a religiones donde adoran imágenes, dicen, no estoy de acuerdo con las imágenes. Eso lo vemos. En tiempos antiguos existía un peligro y era terminar adorando a un becerro dorado, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos hay otro peligro. Y es que la sociedad moderna está llena de nuevos ídolos. Pero son igualmente dioses falsos. Dioses que no le van a poder ayudar, ¿verdad? Hay personas cuyo Dios es el trabajo, ¿verdad? Y quiero trabajar más y quiero ser promovido, y si soy promovido, estoy realizado. Y hay personas cuyo Dios es el dinero. Si tuviera un poquito más de dinero, sería feliz, ¿verdad? ¿Y qué decir de las personas que tienen la esperanza y la confianza en relaciones? En un hombre, en una mujer, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el sexo, en el matrimonio, en las ideologías falsas, ¿verdad? Hermanos, los hombres, en lugar de fijar la atención en ese único Dios verdadero, tienden a llenar su vida con cosas creadas,
a poner la esperanza de realización y felicidad en las cosas que hacen parte de la creación. Constantemente nosotros estamos levantando ídolos, ¿verdad? Pero hermanos, un ídolo nunca producirá gozo en tu vida. Un ídolo siempre te va a defraudar. ¿Y sabes por qué? Porque los ídolos no son nada. No son Dios, hermano. Son inútiles. Pero el Señor hizo los cielos, dice el pasaje. Hay gente en torno tuyo buscando esperanza, ¿verdad? Pero está buscando esperanza en cosas que no son nada. Y Dios es la única esperanza. Dios quiere que la iglesia despierte y diga, cuántas maravillas ha hecho el Señor en mi vida. Voy a proclamar la salvación de Dios. Hay un Dios verdadero, un Dios real. Y voy a proclamar esas maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Voy a guiar a estas personas porque están poniendo su confianza en cosas que no son nada, hermano. Y es nuestra responsabilidad como creyentes. Es examinar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es comprometernos a anunciarlo a aquellas personas que no conocen a Dios. Dios te ha dado su espíritu, te ha dado un corazón nuevo, te ha lavado con su palabra, has probado los beneficios de sus mandamientos. ¿No sería bueno compartir esta buena noticia? Que hay un Dios real y verdadero que da esperanza y salvación. Así como los ídolos, hermanos, de aquellas naciones eran inútiles, cualquier cosa en la que los hombres pongan su esperanza hoy, aparte de Dios, son cosas inútiles. Esas cosas les van a defraudar, tarde o temprano, hermanos, pero Dios nunca nos va a defraudar. Debemos llamar al mundo a que abandonen esas cosas, ¿verdad? Y a que sigan al Dios verdadero. Dice, Él es grande sobre todos los dioses. Y es porque Él es grande sobre las falsas ideologías. Él es grande sobre todas las cosas que el mundo ofrece, hermano. Porque Dios creó los cielos. Él es el creador de los cielos, de la tierra, ¿verdad? Hermanos, Dios, su gloria, llena todo el universo. Ese es el Dios al que tú debes adorar. ¿A qué Dios estás adorando? ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Has meditado en estas cosas, hermano? El placer, la riqueza, la vanagloria de la vida, ¿qué es polvo? Delante de ese gozo ilimitado que sentimos al servir al Dios verdadero, ¿verdad? Anunciemos su verdad porque Él es digno de ser temido. Él es el único Dios verdadero, el único en que los hombres pueden hallar esperanza. Y esto da paso a nuestro tercer punto, reconocimiento a su gloria, versículos 7 al 10. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder, den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y entren en sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas, tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. Hermanos, y estos versículos nos muestran por qué Dios debe ser adorado, ¿verdad? Él es glorioso, por eso debe ser reverenciado. Él es poderoso, por eso debe ser temido. Él es justo, ¿verdad? Por eso debe ser obedecido. Él es misericordioso, por eso debe ser amado. El salmista también menciona algunos atributos que nos permiten identificar, reconocer que Dios es un rey. Dice, den al Señor gloria y poder, den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y entren en sus atrios. Y esto nos habla de esa costumbre oriental, de que los súbditos llegaban al rey con ofrendas para mostrarle lealtad, ¿verdad? Reverencia. Y el salmista también nos recuerda que Dios es un Dios que sostiene el mundo,
que si los seres humanos siguen existiendo es porque así Él lo quiere. Él es el creador de los cielos, el sustentador de todo lo que existe. Dios no solamente creó, sino que Él sustenta su creación, ¿verdad? Y dice que el mundo está bien afirmado, Él lo mantiene bien afirmado. Y en este sentido, hermanos, que Dios sea un rey grande, rey fuerte, un rey poderoso, creador, eso lo hace digno de adoración, ¿verdad? Y nosotros deberíamos reflexionar en esto. ¿Qué clase de Dios tenemos? Y también reflexionar y meditar, si ese es Dios, ¿cuánto le debemos? ¿Verdad? El punto aquí, hermanos, es que cuando tú vienes a adorar, tienes que venir a adorar reconociendo que Él es digno de reverencia, que Él es digno y merece ser adorado. Quizá, mi amado hermano, esta mañana te levantaste pensando, bueno, ¿cómo debería ir hoy vestido a la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo debo verme vestido hoy? Bueno, la mejor manera de venir vestidos a la iglesia es en santidad, hermanos. Versículo 9, adoren al Señor en vestiduras santas. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, ¿cómo tenían que vestir? Con ropas especiales, ¿verdad? Cuando iban al templo a adorar. El pueblo de Dios, cuando iba a adorar, tenía que prepararse, consagrarse de manera especial. Y quizá el consejo que yo podría darte en esta mañana de cómo venir vestido a la iglesia, bueno, hermano, puedes hacerlo con decoro, con mucha reverencia, porque estás delante del rey, ¿verdad? Si el presidente de la nación te pidiera presentarse allí para tomar un café, no creo que fueras en pantaloneta o cosas como esta, pero aquí no se está hablando del atuendo exterior. Hermanos, aquí realmente el mandamiento es que debemos venir vestidos a la adoración con el adorno de la santidad. Al venir a adorar a Dios, debemos venir con el adorno de la santidad porque Dios es un Dios santo y requiere que entremos a su presencia en santidad. ¿Ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana? Hermanos, antes de que el Señor Jesús le describa la manera o el tipo de adoradores que Dios requería, ¿verdad? En espíritu y en verdad, ¿Él qué le dice a la mujer samaritana? Llama a tu marido. ¿Y esto qué hizo? Exponer su pecado, su vida inmoral, ¿verdad? Y era necesario hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque antes de poder prestar un tipo de adoración verdadera al Señor, se necesita exponer nuestro pecado, se necesita confesarlo para ser perdonados, ¿verdad? Salmo 24, 3 al 6 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Sabemos que el monte es adoración, ¿verdad? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro como Jacob. Y esto nos muestra la absoluta necesidad del Evangelio para la adoración. Nosotros no somos santos en nosotros mismos, por más obras buenas que busquemos hacer, ¿verdad? Necesitamos una justicia que no es nuestra y necesitamos la justicia de Cristo. Necesitamos venir vestidos de Cristo para adorar al Dios viviente y de esa manera, adorando nosotros de verdad, entonces podemos invitar a otros a que vengan a adorar a ese Dios que es real y verdadero en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué crees que muchas personas, hermanos, vienen a la iglesia a levantar manos, a orar, a cantar salmos, himnos, toman indignamente la cena del Señor como si nada pasara? Y es porque no creemos que el Señor sea digno de nuestra adoración. Porque no creemos que el Señor merezca nuestra adoración. Y por eso nuestra oración se convierte en una oración tibia. ¿Realmente, hermano, crees en tu corazón que Él merece lo que vienes a ofrecerle? ¿De qué manera estás viniendo espiritualmente vestido a la iglesia?
¿Son tus ropas vestiduras dignas de una persona que ha sido salvada, que está revestida de Cristo? ¿Son tus vestiduras las vestiduras de una vida consagrada al Señor? ¿O estás viniendo con tus harapos, con tus ropas de pecado? ¿Cómo podrás invitar a otros a adorar si tú no estás adorando? ¿Ves las implicaciones, hermano? Tu vida debe ser una carta abierta, donde se proclame la grandeza y la santidad de Dios, ¿verdad? Para que puedas invitar a otros a adorar a Dios. Dios está buscando verdaderos adoradores, pero nadie puede invitar a otros diciéndole, adoren en vestiduras santas, si tú mismo no puedes decir, yo adoro en vestiduras de santidad. Y el Señor, hermanos, en la Escritura, puedes leerla de tapa a tapa, nos muestra que la adoración sin moralidad es desagradable para Él. A Él no le agrada, hermanos. Él es santo. La Escritura dice que las estrellas son sucias delante de sus ojos. Los ángeles se tapaban, podemos ver en Isaías, su rostro y sus pies ante la santidad de Dios. Y cantaban, santo, santo, santo es el Señor. Isaías 1, 12 al 15 dice, cuando vienes a presentarte delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas, el incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, que multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense. Quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer mal. Vemos que es abominación la oración con manos sucias delante del Señor. Pero hermanos, la verdadera adoración, la oración que es sincera, no solamente es incienso grato para Dios, no solamente transforma tu vida, sino que también impacta a aquellos que te rodean. Hay implicaciones no solamente para tu vida, sino para los demás, ¿verdad? Cuando nosotros adoramos a Dios con un corazón puro, con un corazón entregado, estamos cumpliendo nuestro llamado, un llamado de ser luz para aquellos que desesperadamente necesitan salvación. Hermanos, no seas piedra de tropiezo, sea un canal de bendición para aquellas personas. Y el punto 4, hermanos, reconocimiento a su justicia, versículos 11 al 13. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Y aquí encontramos una invitación dirigida a la creación, ¿verdad? Dice que se regocije, porque el Señor viene, ese es el punto. Y vemos la alegría de los cielos, los campos, los montes, llenos de gozo. Toda la creación llamada a involucrarse en la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de ser alabado por todo lo creado. Romanos 8, 19, 21 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación fue sometida durante la caída también a corrupción, pero la creación aún espera ser liberada cuando el Señor venga a juzgar con justicia. Por lo tanto, hermanos, la venida del Señor no solamente indica juicio,
sino también restauración de todas las cosas. ¿Verdad? Apocalipsis 21:5 dice, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor promete hacer nuevas todas las cosas. Y esto incluye la creación. Y por eso la creación se alegra con su venida, ¿verdad? Pero el gozo de la creación nos muestra algo. Y es un anticipo de la restauración que el Señor va a hacer. Y nosotros como parte de la creación somos llamados a unirnos en esta alabanza. Todo lo creado debe reconocer al Creador, ¿verdad? Nosotros tenemos, la creación entera tiene un papel en la adoración hacia Dios importante. Por lo tanto, hermanos, el que el Señor venga a juzgar la tierra debe ser un motivo de alegría. La justicia de Dios que va a traer renovación, restauración a toda la creación. ¿Y esto qué causa en nosotros? Esperanza, ¿verdad? Nos llena de expectativas para aquel día, un día gozoso. Debería ser un día gozoso para usted, que venga el Señor. Y así nos enseña la Escritura a orar. Ven, Señor Jesús. No permíteme vivir 200 años en esta tierra, ¿verdad? Pero debo recordar algo importante, hermanos. Y es que no todas las personas tienen esta esperanza, ¿verdad? Nosotros nos regocijamos en las promesas de redención, pero hay muchos que todavía andan en oscuridad. Hay muchos que andan sin esperanza. Hay muchos que andan sin el conocimiento del Dios que usted conoce, ¿verdad? La venida del Señor es motivo de alegría para nosotros, pero de terror y desesperanza para otros, porque no han experimentado la salvación, la que usted ha experimentado. Es importante entender que mientras nosotros nos gozamos de alegría, hay quienes están en desesperanza. Nosotros hemos conocido la salvación, hemos conocido un Dios justo, misericordioso, un Dios que se complace en nuestra oración, porque aunque es imperfecta, Cristo la perfecciona, ¿verdad? Por su obra. Sin embargo, para aquellos que están sin Cristo, hermanos, hay una realidad muy diferente, ¿verdad? Ellos enfrentan una vida sin certeza de las cosas que vendrán, desesperanzados, ¿verdad? Porque sus pecados no han sido perdonados. Y aquí en donde radica nuestra urgencia de predicar el Evangelio, ¿verdad? El Señor vuelve y nosotros debemos proclamar las maravillas de Dios, porque Él vendrá a poner todas las cosas en orden y porque es uno de sus mandamientos: vayan y hagan discípulos, ¿verdad? A veces nos quedamos solamente con la mitad de la misión, el evangelismo, y nos paramos en un parque a predicar. Pero ¿dónde está el hacer discípulos? ¿Le has predicado a gente quizá? ¿Le has hecho un seguimiento a estas personas? La salvación que nosotros hemos recibido, hermanos, no es solamente para nosotros. Sí, lógicamente, usted va a ser salvo, se ha puesto su confianza y esperanza en Cristo. Pero, hermanos, la salvación es un mensaje de esperanza que llena de gozo. ¿A usted no le gustaría compartir esa alegría y ese gozo y esa esperanza con otras personas? Debemos llevar la buena noticia a aquellos que andan en oscuridad, para que ellos experimenten ese gozo y esa esperanza. Hermanos, es nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo ser portadores de la luz en un mundo que anda en tinieblas. Hay personas que no conocen a Dios. Hay personas que te rodean y no conocen a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo podemos compartir aquella esperanza? ¿No te has preguntado? ¿Cómo pueden ser salvas estas personas? Romanos 10, 14, 15 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Y estos versículos nos muestran una sucesión, ¿verdad?, que conduce a la fe. Alguien debe predicar para que otros puedan escuchar, para que puedan creer
y para que sean salvos. ¿Y quiénes son esos predicadores, hermanos? Aquí los veo. Nosotros somos predicadores enviados por Dios para llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad y es urgente. El gozo y la esperanza que sentimos en la venida del Señor debe animarnos a compartir las buenas nuevas de salvación. Hermanos, nuestra oración no solamente debe ser una actitud de agradecimiento, sí, debemos tener total agradecimiento por el Señor. Pero ¿cómo expresamos ese agradecimiento? Haciendo un llamado a la acción, ¿verdad? Todos pueden experimentar las maravillas de Dios. Todos pueden experimentar la salvación. ¿Cómo? Llevando las maravillas de Dios a aquellos que no le conocen. Y hermanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Cuando nosotros llevamos el mensaje de Cristo a otros, nosotros estamos participando de la obra redentora de Dios, ¿verdad? El deseo de Dios de que el Evangelio llegue a todas las personas. Miren lo que leíamos en el Salmo, ¿verdad? Y nosotros tenemos una urgencia, hermano, ese es nuestro trabajo. La urgencia de las misiones. Un día el Señor vendrá, ¿verdad? Eso debe ponerlo alerta. Hay quienes no le conocen. Gracias a Dios nosotros ya le servimos al Señor, ¿verdad? Pero hay quienes no son discípulos de Cristo. Y esto debería ser algo que quebrante tu corazón. ¿Tú te has quebrantado por los perdidos alguna vez? ¿Te has quebrantado siquiera por uno de los familiares tuyos que no conoce a Cristo? O le dice, o solamente piensas, Él verá, Él verá. ¿Ese es un corazón como el de Dios? ¿Ustedes creen que Dios piensa de esa manera? Dios, hermano, ha hecho grandes maravillas en tu vida, ¿verdad? Entonces, predica el Evangelio. Predica esas maravillas para que las personas sean atraídas a la belleza y la justicia del único Dios verdadero. Y para aquellos que nos acompañan en esta mañana, que desafortunadamente sé que no han creído, aunque escuchan una y otra vez el Evangelio cada domingo. Hermano, el Salmo 96 nos dice que debemos proclamar la gloria de Dios, que debemos llevar sus maravillas a las personas y dice que Dios juzgará al mundo con justicia. Y esto significa que cada uno de nosotros, hermanos, está llamado a rendir cuentas delante de un Dios que es justo, que es santo. Pero Él ha provisto un camino de salvación, ¿verdad? Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Cristo vivió una vida que no podemos vivir, ¿verdad? La Escritura dice que estamos separados de Dios, pero Dios en su gracia y misericordia nos dio la luz de esperanza. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él ha vencido la muerte. Ahora, ¿cómo puedes recibir esta salvación? Arrepiéntete y ven al Señor. Tú debes reconocer tu pecado, debes reconocer la necesidad que tienes de salvación y arrepentirte. Ven a Jesús y no esperes mañana, porque dices, bueno, hoy voy a disfrutar un poco de mi pecado y mañana me arrepiento. No sabes qué será de tu vida. Él está dispuesto, si te arrepientes y confías en Él, a hacerte un verdadero adorador. Y para concluir, hermanos, las misiones no comienzan lejos de casa en otros países. Las misiones comienzan dentro de la iglesia local, cada vez que nos congregamos, cada vez que lo alabamos. Por lo tanto, el contenido de nuestra oración debe mostrar ese anhelo, reflejar el anhelo que tenemos de que otros conozcan al Señor. Para adorar a un Dios santo, ¿cómo debemos venir? Vestidos de santidad, vivir vidas santas. Necesitamos venir vestidos con la santidad de Cristo. Debemos darle gracias al Señor por su obra redentora,
en Cristo Jesús, porque nos da los atuendos necesarios para poder venir delante de su presencia, para que nuestra oración no sea solamente un acto externo, sino algo interno, algo del corazón, ¿verdad? Una expresión interna de gratitud, de consagración. A medida que nosotros celebramos esta esperanza, debemos estar más conscientes de que muchos andan en oscuridad, ¿verdad? Sin conocer la salvación que Dios puede ofrecer. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, estoy hablando a cada uno de ustedes, mis hermanos, es nuestra responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a toda persona. Recordemos que Dios, hermanos, es el único Dios verdadero, que los hombres están adorando cosas que no son nada. Otra responsabilidad, hermanos, guiarlos a la oración exclusiva, al único Dios verdadero, ¿verdad? Al único Dios que tiene poder y gloria. Y finalmente, hermanos, recordarles que el Señor vendrá a juzgar el mundo con justicia. Para nosotros los creyentes esto debe ser un motivo de gozo, ¿verdad? De esperanza. Nos debe animar. Pero ¿a qué nos debe animar que el Señor venga? No a hacer barra, no. A vivir en justicia, en santidad, para reflejar la gloria de Dios a otros y que otros se acerquen al Dios que tenemos nosotros. Oremos juntos para que Dios nos capacite en ser fieles proclamadores de la verdad. ¿Usted ha orado por eso? ¿Ha orado para que el Señor lo capacite, para que usted sea un proclamador de la verdad? Ahí tiene un motivo de oración para esta semana, hermano, y para siempre en su vida como creyente. Nuestras vidas deben ser un cántico nuevo, que proclame la grandeza de Dios. Que nuestra oración, hermano, inspire a otros a conocer a ese Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Amén. Vamos a orar. Señor del cielo, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos trajiste de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Gracias porque sostienes nuestras vidas con la palabra de tu poder. Te rogamos, Señor, que esta alegría y este gozo que sentimos de ser tus discípulos, de ser tus hijos, Señor, podamos transmitirla a otros, llevando ese mensaje de esperanza y de salvación a aquellos que se encuentran en tinieblas. Capacítanos para esta tarea, Señor. Ayúdanos a ser adoradores primeramente nosotros, a andar con vestidos de justicia para reflejar tu gloria y de la misma manera invitar a otros para que se acerquen a adorar al Dios del Israel celestial. Te damos muchas gracias, Señor,